Lo dijo en la primera hora. Yo les decía ayer que quedó pendiente, quedó en el tintero, hablar de algunas cositas que están haciendo de última hora. El gobierno está obligado a transparentar algunos contratos que se conoce, están firmando de última hora, en los sectores eléctrico, en el sector petrolero, en el sector del seguro social, etcétera. Hay que esperar las explicaciones, a ver qué nos dicen y cuáles son los argumentos para justificar aquello. Mientras esperamos eso, quiero recordarles que el presidente Lazo está en el epílogo de su administración, está en las últimas 3 semanas. Y en las últimas 3 semanas se han dedicado, al menos esta semana, a entregar condecoraciones. Resulta que en las últimas horas se conoció de condecoraciones al ministro de Defensa Nacional, al señor ministro de Salud Pública, a la viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, una cartera de Estado que no es que ha estado en la primera línea de las vocerías, condecoración del Orden Nacional al Mérito. Están los decretos, no es invento por si acaso. Se confiere la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz a la señora María Gabriela Aguilera Jaramillo. Ella es la viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, entiendo. Se confiere la Orden Nacional al Mérito al doctor José Ruales, ministro de Salud. Se confiere la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz al señor general Luis Lara Jaramillo. Me imagino yo que los personajes mencionados deben acreditar algún tipo de ejecutoria positiva para el país para recibir esta condecoración, que no implica, entiendo que no implica ningún tipo de reconocimiento, compensación económica, sino es la parte simbólica. Pero aquí también han incluido, y esto me ha dejado loco, se confiere la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz al señor coronel de Estado Mayor Conjunto del Ejército Ecuatoriano en servicio pasivo, Fausto Antonio Cobo Montalvo. El señor coronel Fausto Cobo Montalvo, que ha sido funcionario prácticamente desde el inicio de la actual administración, se ha desempeñado como director del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, en 2 ocasiones, director encargado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y de Adolescentes Infractores SNAI, y en una ocasión, director titular. Entiendo, si la memoria no me es infiel, era primero director del SNAI titular y luego pasó a ser director del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica. Mi pregunta es, y ojalá que se entienda el sustento y el sentido de la crítica, ¿cuáles son las credenciales? ¿Cuál es la justificación para avalar la entrega de este reconocimiento por servicios relevantes prestados a la patria a un funcionario que representa un sector que claramente le ha quedado debiendo al país y que no ha estado a la altura de las circunstancias? Este país no tiene inteligencia. Perdónenme. ¿Dónde está la inteligencia? La inteligencia sirve para anticipar riesgos. Aquí claramente la inteligencia no ha funcionado para enfrentar la situación de inseguridad. La inteligencia no ha funcionado para tratar de contener la violencia de las cárceles. La inteligencia no ha funcionado para que el Estado retome el control de las cárceles, porque nos pueden decir lo que sea. Pero el Estado no tiene el control de las cárceles y prueba de ello es que ayer otro líder de un grupo delincuencial fue encontrado muerto. El Estado no tiene el control de las cárceles. Y aquí la inteligencia no ha servido para nada. Y sin embargo, le condecoran al director del Centro de Inteligencia Estratégica, encima con ese nombre rimbombante, ¿no? Centro de Inteligencia Estratégica, ¿de cuál estrategia pueden hablar? Habla en serio. Y encargado del SNAI. ¿Cuál ha sido el aporte? Con todo respeto. Yo al coronel Fausto Cobo, en lo personal, como lo he dicho en varias ocasiones, las críticas de quienes hablan no son personales, no es porque le caiga mal a alguien a uno, no. Son periodísticas, con argumentos. Y como el país precisa de argumentos,
Yo sí quiero que me cuenten cuál es el argumento para condecorar al funcionario de un sector, de un par de instituciones que no han estado a la altura de las circunstancias. El día de hoy entiendo que a las 3 de la tarde van a condecorar al secretario general de la Administración Pública. Me encantaría saber cuáles son las credenciales, cuál es el argumento, cuál es el aporte, cuál es la relevancia del señor secretario general de la Administración Pública para poder recibir una condecoración otorgada por el Estado ecuatoriano, representado por la función ejecutiva y a su vez representada por el presidente Guillermo Lasso. Porque yo me imagino que esas condecoraciones se entregan a personas que han tenido un papel relevante. ¿Cuál ha sido la relevancia? ¿Cuál? Yo entiendo que hay gente de la academia, hay gente de la ciencia, gente vinculada al sector de la tecnología, gente vinculada al sector de las letras, que probablemente a lo largo de su vida han reunido todo un bagaje para ser reconocidos por el Estado ecuatoriano, por lo que han representado, porque se han convertido en ejemplo para las nuevas generaciones, por sus aportes para el debate público, por sus aportes para la ciencia, para la tecnología, para la literatura, para las letras, bla, bla, bla. ¿Por qué reparten condecoraciones a cualquiera? ¿Con qué argumentos? Se condecoran entre ellos. Por favor. Eso es desnaturalizar el sentido de los reconocimientos que debería entregar el Estado ecuatoriano. Y otra vez, se supone que esos reconocimientos, sí, los entrega el Ejecutivo, pero a través del Ejecutivo los entrega el Estado, los entrega el país. Entonces, no sé. Yo eso planteaba el otro día. ¿Cuál es el aporte de Fausto Cobo, de Sebastián Corral, para hacerse acreedores a una condecoración de las más altas que tiene el Estado ecuatoriano? Condecoración nacional al mérito en el grado de Gran Cruz. ¿Cuál es o cuáles son los aportes de las personas que están siendo distinguidas en el epílogo del gobierno del presidente Lasso? Así nomás, están dedicados a esas. Mientras tanto que la gente, no importa, la seguridad no importa, que en las cárceles se sigan matando. No importa. No importa la advertencia de Verónica Artola el día de ayer, la exgerente del Banco Central del Ecuador, sobre los problemas fiscales que no los reconoce el gobierno. El economista Artola, en una entrevista con los colegas de La Posta, ya advirtió que el Estado no va a tener plata para pagar los décimos en diciembre. ¿Qué dicen de lo que dijo Daniel Noboa hace 2 días en Estados Unidos, del país que va a heredar? Pero dicen que nos dejan un mejor país. ¿Qué dijo Guillermo Lasso ayer? Ayer resulta que a los tiempos se volvió a reunir el movimiento Creo, en una reunión o una convención, una asamblea medio accidentada, porque hubo protestas dentro de la asamblea. Y resulta que en ese encuentro, el presidente Lasso, en su intervención en la convención del movimiento Creo, dijo: dejamos un mejor país. Póngame al presidente Lasso, tenga la bondad. En estos 900 días de trabajo hemos entregado el 100% de nuestro esfuerzo, destinado a cambiar el país que tenemos. Por eso, si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos, es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos. Dejamos un mejor país frente al que lo recibimos, dice Guillermo Lasso. Presidente Lasso, déjeme contarle, como siempre, con el respeto que se merece. Déjeme recordarle a usted y contarle, si es que no le han contado, si es que su gente, su equipo de seguridad, su ministro del Interior, el comandante general de la policía, su ministro de Defensa Nacional, sus consejeros de gobierno no le han contado, déjeme contarle a través de esta señal que el Ecuador marcha a cerrar
el año con 7.500 muertes violentas. La cifra más alta de muertes violentas de la historia de la República del Ecuador. La cifra más alta. Y dice que nos deja un mejor país que el que lo encontró. ¿Dónde? 7.500 muertes violentas. Estamos en el top 10, con sobra de merecimientos, entre los países, no de Latinoamérica, no del continente, del planeta, en el top 10 de países con más muertes violentas. Pero para el presidente Lasso somos Suiza, somos Finlandia, somos Luxemburgo, somos Islandia. Viven en otra realidad. Estamos dejando un mejor país que el que recibimos. ¿Dónde, señor presidente? ¿Dónde? Presidente Lasso, usted se está yendo cuando cumpla 30 meses de gobierno. ¿Y cuál es el legado que le deja al Ecuador? No hubo reforma económica que usted ofreció durante 10 años. No hubo reforma política que ofreció durante 10 años. No hubo reforma laboral que ofreció durante 10 años. Y no le eche la culpa solo a la Asamblea. Nunca mandó una reforma laboral a la Asamblea. Jamás. Nunca abrió el debate público a nivel nacional sobre la reforma laboral. Nunca. Se quedó con el envío en octubre del 2021 del proyecto de ley de creación de oportunidades, que le rechazó la Asamblea por inconstitucional. ¿Qué tenía que hacer luego? ¿Cómo hizo con la reforma tributaria? ¿Qué le interesa ese momento? Enviar después una reforma laboral. Usted, presidente Lasso, a inicios del año 2022, le ofreció al país someter a un profundo debate público los temas de la reforma laboral. No lo hizo. No lo hizo. No convocó a la sociedad para debatir, ni a los sindicatos, ni a los empleados, ni a la clase política, a nadie. No hubo tal. No propuso ningún tipo de reforma a la seguridad social, más allá de la tardía integración de una comisión para elaborar una propuesta que debía ser socializada, sí, y luego debatida con el resto del país sobre el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No lo hizo. ¿Dónde está la reforma económica? Usted, presidente Lasso, siendo candidato, usted hablaba del diálogo, de la conciliación, de la concertación. El eslogan de su gobierno era gobierno del encuentro, hasta que la fiscal decidió llamarle caso encuentro, a lo que en su génesis se denominaba el caso Gran Padrino, que fue denunciado por el portal digital La Posta. ¿Ah? Pero nos deja un mejor país. Presidente Lasso, se está yendo por la puerta de atrás, no se está yendo por la puerta delantera de Carondelet, se está yendo por la cochera. Se está yendo sin terminar los 4 años para los cuales fue elegido. Se está yendo, señor presidente Lasso, porque no estuvo a la altura de las circunstancias, porque no entendió el manejo de lo público, porque se rodeó de gente que en lugar de decirle la verdad, le dijo lo que usted seguramente quería escuchar y quiere seguir escuchando. Nos deja un mejor país, claro, para los que les entregan condecoraciones, ¿no? Y para el resto, bien, gracias. ¿Cuál es el mejor país? Nos deja un mejor país, tal vez para usted y para el vicepresidente. A propósito de la incoherencia de desdecirse de lo que dijo en su momento sobre la seguridad para los expresidentes y para los exvicepresidentes. Que es incoherencia. Les voy a decir por qué. Yo estoy totalmente convencido de que los expresidentes y exvicepresidentes tienen que tener seguridad. ¿Por qué? Porque son expresidentes y exvicepresidentes. Así me digan que el doctor Rodrigo Borja Ceballos, que es el político que más he admirado en mi vida. Yo he admirado desde que era adolescente al doctor Rodrigo Borja. Por más que me digan que el doctor Borja camina tranquilo, que se va a comprar el pan, que no sé qué, que no sé cuánto. Maravilloso. Pero tiene que tener seguridad. Los expresidentes tienen que tener seguridad. Aunque nos caigan mal, tienen que tener seguridad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted, presidente Lasso, se desdice de lo que dijo en un primer momento, pues. Porque en un primer momento, cuando usted era candidato, usted renegaba de la seguridad. Y usted le dijo al país que usted tenía la vida resuelta. Entiendo que usted tiene la vida resuelta a nivel económico.
No voy a cuestionar eso. Pero cuando llegó al gobierno, aquí tengo el dato exacto. Cuando llegó al gobierno el presidente Lasso, hizo una modificación respecto de la seguridad. Lo refería ayer el portal web del diario El Universo. En un primer momento reformó los decretos ejecutivos sobre los temas de seguridad. Que la seguridad sea solamente en el Ecuador y no en el exterior. Que no sea para los familiares, sino solamente para los expresidentes y exvicepresidentes. A la vuelta de la esquina, 3 semanas antes de salir del poder, asegura su propia seguridad. El problema no es que tenga seguridad, porque está bien que tenga seguridad, está bien. Está bien. El problema es cómo falta su propia palabra. Como pasó con la famosa venta del avión. El lujo socialista que dijo, no me voy a subir jamás al lujo socialista. Y nunca vendió los aviones presidenciales. Por si acaso, si a mí me preguntan, es correcto que no haya vendido los aviones. Presidente de la República, quien sea, mañana Daniel Noboa, hoy Lasso, antes Moreno, antes Correa y después de Noboa, el que venga. El jefe de Estado tiene que tener un avión. La presidencia de la República tiene que tener un avión. Sí, y lo he dicho toda la vida. Siempre. El problema es que usted, presidente, dijo, están recogidas ahí las declaraciones, siendo candidato, no me voy a subir jamás en ese lujo socialista. Y cuando llegó a la presidencia se dio cuenta de la importancia de subirse en el avión presidencial. Así nomás. El valor de la palabra, que no siempre se entiende, el valor de la palabra. Yo le he venido diciendo desde octubre del año 2021, en este espacio de noticias, en este programa, desde octubre del año 2021, cómo sistemáticamente el señor presidente de la República ha devaluado su palabra. Ha cambiado de parecer, ha dicho una cosa y luego ha hecho otra. Y voy a tomar algunas referencias. Le quiero agradecer públicamente a mi colega Teresa Menéndez. Pertenece al portal La Defensa. El portal La Defensa publicó unas referencias, un reportaje de Tere, hace pocos días, sobre varias incoherencias en el discurso del presidente de la República. Empecemos por una, el tema de la reelección. En el tema de la reelección, vamos a diciembre del año 2022, hace casi un año. El presidente va a un foro en los Estados Unidos, donde de pronto habló de que estando en Estados Unidos uno se envalentona un poco. Y ya pensaba en la reelección. Y 2 días después matizó la declaración en una entrevista con Carlos Vera. Póngame la reelección, por favor. La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato. ¿Lo tenía programado decir? No, no lo tenía programado, pero lo digo con toda... ¿Se le vino en ese rato? No, claro que sí. Como en este rato se me viene a decirle a usted y a todos los ecuatorianos que obviamente primero debo de cumplir con toda la familia ecuatoriana. Pero tenemos que trabajar. Antes usted dijo que no iba a la reelección, que usted iba a ser presidente de un mandato. Uno, nada más. Yo le dije a usted también que la realidad educa. Que la realidad educa, le dijo a Carlos Vera. Pero en Estados Unidos dijo primerito que uno estando en Estados Unidos uno se envalentona un poco. Ya hablaba de reelección. 2 días después, consultado por el periodista Carlos Vera, dice, la realidad educa. En 2 días fue educado el señor presidente de la República. ¿Qué pasó con la muerte cruzada, pues? Pero por favor, Alexandra Vela, Juan Manuel Fuertes se fueron del gobierno porque no les paró bola el presidente Lasso cuando ellos, su equipo de gobierno, su equipo político le dijo, presidente, disuelve la asamblea. No quiso. No quiso. ¿Y saben cuándo lo hizo? Lo hizo cuando estaba en ciernes la votación del juicio político en su contra. Ahí lo hizo. No lo hizo porque haya habido un bloqueo de la Asamblea a un proyecto de ley, por el sistemático incumplimiento, el bloqueo al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. No, no, no. Lo hizo invocando grave crisis política y conmoción interna, causal constitucional,
Pero resulta que era porque estaba en medio del juicio político. ¿Pero qué dijo sobre la muerte cruzada? Póngale ahí. No podía dictar la muerte cruzada dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político, porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas. La decisión de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado. Macabro plan, decía el presidente Lasso. Pero en un mes cambió de parecer. Porque Stephanie Spiegel Coavisa le dijo que es un demócrata, que se vería muy mal que él disuelva la asamblea. Y ojo, esa entrevista me acuerdo, en una hora, el libreto de esa entrevista fue preguntarle casi las 3/4 partes sobre lo mismo y presionarle a que Lasso diga que va a disolver la asamblea. Yo comenté al día siguiente esa entrevista, donde, por ejemplo, esa entrevista fue el domingo de ese fin de semana donde mataron a Rubén Cherres y no le preguntaron sobre el asesinato de Rubén Cherres. Ni media palabra, ni la pregunta ni de referencia del presidente. Y la mayor parte de esa entrevista era presionar a Lasso para que disuelva la asamblea. Lasso decía que era un demócrata, que no va a disolver la asamblea porque está en juicio político. Y un mes después disuelve la asamblea en medio del juicio político, 3 o 4 días antes de la votación, bajo el argumento de que había un plan macabro. Plan macabro, justo el momento del juicio político. Otra más, cuando ocurrió el femicidio de María Belén Bernal, lo amenazó primero al comandante de la policía y luego se retractó. Póngale ahí. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Sí, he rectificado. Reconoce que se equivocó. Pero por supuesto que sí. Qué bien, señor presidente. Sí. Como por ejemplo, espero que usted reconozca que se equivocó con Alonso. Gracias, Alonso. Acá tengo mis propios Alonsos. Pero acá no les grito. Sino que no le grito a don Robert. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero lo amenaza Salinas. Y después dice, me equivoqué, lo reconozco. A los pocos días. Primero en esa declaración, bajado del avión, acompañado de su señora, una puesta en escena terrible. Terrible. Amenazando, dando plazos que no sé qué. No pasó nada y luego se retracta. Otra más. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la República, luego de que la Asamblea Nacional no le aprobó el proyecto de ley de inversiones? ¿Se acuerdan la furibunda reacción? El presidente anunciaba y denunciaba que había legisladores que le habían pedido plata, que le habían querido extorsionar al gobierno. Eso dijo el presidente de la República. Y presentó una denuncia ante la Fiscalía. 5 meses después, él mismo se retractó, luego de que acusó a 5 legisladores y un ex asesor parlamentario de intento de extorsión. Póngale. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. A mí me gusta actuar siempre con sentimientos humanos. Y cuando no se han presentado las pruebas, pues lo que cabe es con caballerosidad decir lo que he dicho. Guillermo Lasso, el caballero, con caballerosidad, decidió retractarse 5 meses después, justo antes del juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura, que el gobierno estuvo empeñado en salvar y consiguió el objetivo. Justo antes de eso, pidió el archivo de la denuncia. La Fiscalía dijo, no le vamos a archivar, pero hasta ahora no ha pasado nada. Nada. No pasa nada en este país. Y una más. ¿Se acuerdan de Hernán Luque? Carlos Vera le pregunta sobre Hernán Luque en diciembre del año pasado. El presidente Lasso dice, bueno,
la gente renuncia y se va. Póngame ahí. Señor presidente, ¿por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No sé por qué. Dígamelo usted. No sé. No sé por qué le digo a Carlos Vera que la gente renuncia y quiere buscar una mejor posición. Pero pocas semanas después cambió de parecer y ¿qué le dijo a Milton Pérez de Teleamazonas? Póngale. 31 de octubre. En diciembre nombra su reemplazo. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedí al secretario de la administración que le pida la renuncia. ¿Por qué no y él confiaba en el presentó la presidente? renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción, que no se pueden admitir tentaciones. Ahora, no tenía la información de aquel audio que es de conocimiento de todos los ecuatorianos del día lunes cuando yo estaba en Davos, que produjo inmediatamente mi reacción de llamar al ministro de Gobierno a pedirle que lo ubique a él y a este sujeto Rubén Cherres para que se los ponga a órdenes de la justicia. ¿Qué sintió usted y qué pensó cuando escuchó el audio? Cuando dijo el presidente Lasso allá en Davos que lo iba a traer del cogote a Hernán Luque, ya Hernán Luque había puesto pies en polvorosa y se sabía que estaba en Argentina. No sé si sigue en Argentina, ya había puesto pies en polvorosa. Pero en un mes, el presidente primero dijo, la gente renuncia porque quiere cambiar de posición. Y luego dice, no, yo pedí que lo saquen porque no confiaba en él. Y menciona casos de corrupción. ¿Con qué nos quedamos? Y la última perla de estas que hemos reunido, que hay una colección y yo sé que me quedo corto. Esto que he logrado revisar en estas horas para poder sustentar este comentario. Cuando ocurrió la Pandora Papers, tiene el YouTube, ¿verdad? Vamos con el YouTube. Cuando ocurrió lo de Pandora Papers, el presidente de la República le concede otra entrevista a Carlos Vera. Y en el último tramo de la entrevista dice, luego de sostener, de señalar, esto fue octubre del 2021, si mal no recuerdo. ¿Ya? El presidente dice que han creado una comisión ocasional a la que voy a acudir, dijo el presidente. Póngale, por favor. Se pone de acuerdo para crear una comisión especial a la que yo voy a acudir, porque no tengo nada que esconder. ¿También? Voy a acudir. ¿También? Sí. Ok. Les concedo eso. Voy a acudir, dijo. Octubre del 2021. 2 meses después, diciembre de 2021. Póngale lo que dijo el presidente Lasso. Mire usted que ayer circuló el informe de la Contraloría, donde dice de manera clara y precisa que no tengo nada que ver con aquellos llamados Pandora Papers. Por lo tanto, bueno, esa actitud conspiradora, a pesar del informe de la Contraloría, la mantuvieron, pero no tuvo los votos necesarios para que sea aprobada, lo cual es una buena razón para sentirnos satisfechos. Sí, aprobaron exhortar, llamarlo a comparecer. ¿Va a ir? Mire, yo mandaré una carta a la Asamblea Nacional y le diré, aquí está el informe de la Contraloría. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del Contralor. ¿Se dan cuenta? Yo les estoy mostrando evidencias. Para que no me digan que es la opinión del Velo. Si es mi opinión, pues estoy mostrando la opinión argumentada, sustentada. Las incoherencias del señor presidente de la República. Porque lamentablemente este ha sido el gobierno de las incoherencias. Y porque la palabra del presidente se fue devaluando con una rapidez espantosa por esto, por esas incoherencias. Porque dicen una cosa y terminan haciendo otra. Porque una cosa decían siendo candidatos y terminan haciendo otra estando en el poder. Porque una cosa dijeron e hicieron al inicio del gobierno y terminan haciendo lo contrario con el tema de la seguridad. Y se olvidaron del timing, ¿no? Porque yo insisto, que Lasso, que Borrero, que sus cónyuges tienen que tener seguridad, de acuerdo. Pero uno, se desdijo de lo que él mismo dijo al inicio y después nos patean en la cara a los ecuatorianos.
Porque este decreto ejecutivo, 3 semanas antes de que se vayan a su casa, es una patada en la cara al pueblo ecuatoriano que se debate en una crisis de inseguridad pavorosa y de la que el presidente de la República parece que no tiene idea, o no se ha enterado, o no le han contado. Pero él dice a sus militantes, si es que todavía hay militantes del movimiento, creo que dejan un mejor país. Vamos. 7:08 en la mañana, cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.